La justicia civil resultó ser la indicada, según la segunda sala de la Corte Suprema, para indagar y eventualmente sancionar a los presuntos responsables por el caso de los soldados conscriptos de Putre, donde falleció el conscripto Franco Vargas. La causa se va a tramitar, entonces en el Juzgado de Garantía de Arica, en donde se mantenía suspendida, teniendo que ahora recibir los antecedentes que había recopilado la ministra en visita, Jenny Buck, mientras la investigación del Ministerio Público se encontraba, como decimos, suspendida, mientras se decidía finalmente esta competencia. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Luego de varios intentos que fuese resuelta la contienda de competencias en audiencias en la Corte Suprema, la justicia militar sufrió un revés y es significativo, luego de que se rechazara la solicitud de la ministra en visita Jenny Buck Reyes y la solicitud que había hecho también el Ministerio Público Militar para que el caso, que se conoce en nuestro país como conscriptos de Putre, permaneciera bajo la jurisdicción de este tribunal castrense. Por el contrario, la responsabilidad de investigar los delitos de apremios ilegítimos y apremios ilegítimos con concurso con homicidio relacionados con la muerte del soldado Franco Vargas durante la marcha militar del 27 de abril organizada por la brigada, recuerden ustedes, motorizada número 24 Huamachuco, que pertenece a la 6ª División del Ejército de Chile, va a recaer o recaerá desde ayer ahora 100% en la justicia ordinaria. Los alegatos que se llevaron a cabo después de varias semanas de aplazamiento ante la segunda sala de la Corte Suprema, lo que también generó suspicacias, ya que se hablaba en los pasillos de tribunales de la búsqueda de una composición de la sala que sea afín a este resultado, se determinó que la justicia civil será la competente en el caso, es decir, la única que verá y revisará este caso. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, institución, recuerde usted que es querellante en este caso, celebró esta decisión como un triunfo para los derechos humanos. Como instituto podemos decir que hoy es un triunfo de los derechos humanos. Hoy el pueblo de Chile se encuentra más protegido en sus derechos que el día de ayer. Hoy las víctimas de la violación a derechos humanos, los conscriptos que participaron en la marcha, la madre de Franco Vargas podrán acceder a una justicia imparcial. Y es que la segunda sala del máximo tribunal estaba integrada el día de ayer, a diferencia de otras salas que no revisaron finalmente esto, pero el día de ayer estuvo integrada por la ministra Andrea Muñoz, los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y dos abogados integrantes, Leonor Echeverry y Juan Carlos Ferrada, obviamente designados por esta administración. Consideraron, todos ellos, incluso los tratados internacionales en los que se define un marco de acción específico para delitos relativos a violaciones a los derechos humanos y que recae en la justicia civil, punto que se basó obviamente en la presentación del INDH. Y de hecho, la decisión señala de manera textual que la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre, dice el Foro Internacional, a la justicia ordinaria para evitar la impunidad y organizar el derecho de la víctima a un recurso efectivo y a la protección judicial. Esto es el criterio que se ha fijado el día de ayer, es muy importante. El Ministerio Público también acogió con satisfacción el fallo a favor de ellos, o sea, de la justicia ordinaria, que incluyó una orden de no innovar de la Corte Suprema, algo que también en su momento generó extrañeza al mantener suspendida, o sea, la Suprema le dijo: ustedes no investigan, siendo que el Ministerio Público, las fiscales, están para investigar. El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, anunció la reanudación inmediata de las diligencias, comenzando con la exhumación, dijo, del cuerpo de Franco Vargas, una diligencia que ya había sido iniciada por la ministra en visita, Jenny Buck. De hecho, habíamos dispuesto la exhumación del cuerpo de Franco, cuestión que quedó paralizada por solicitud de la Fiscalía Militar en su momento. Vamos a retomar todo ese tipo de diligencias, vamos a solicitar hoy mismo la exhumación del cuerpo y poder realizar esas pericias que para nosotros son relevantes. Mantuvimos paralizada la investigación por orden de la excelentísima Corte Suprema por más de un mes.
El gobierno también recibió la noticia de manera positiva. Fue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, quien expresó el respaldo del Ejecutivo a esta decisión del máximo tribunal del país, argumentando que la justicia militar debe aplicarse en casos específicos y no como norma general. Todos los gobiernos, sin excepción, también los gobiernos de derecha, hemos avanzado en ir expandiendo el campo de competencia de la justicia civil y dejando la justicia militar a casos muy acotados, donde hay características muy particulares. Entonces, respeto por esta decisión y como idea general, nosotros somos partidarios de mantener esa tendencia. La justicia civil como la regla general y casos muy acotados y particulares la justicia militar. La madre de Franco Vargas, ella es Romy Vargas, que ha estado participando de manera activa en esta causa, también agradeció la decisión de la Corte Suprema de la Segunda Sala al considerar que la justicia militar no encontraría imparcialidad, obviamente por la muerte, dice ella, de su hijo. Estoy esperanzada de que esto va a tener justicia y que no va a quedar impune, como ellos buscaban, como el ejército buscaba constantemente para que sus comandantes, lo hablo específicamente por Boyer Walk, que quede impune, porque ellos fueron malos, no fueron personas, fueron unos monstruos con estos niños y ellos tienen que pagar todo el daño que hicieron. El diputado independiente y miembro de la comisión investigadora del caso Putre, Rubén Oyarzo, valoró la decisión de los Supremos y abogó por estudiar modificaciones en la tramitación de casos relacionados con el servicio militar. Creemos que esto asegura una investigación imparcial y también da tranquilidad a la madre de Franco, quien ha solicitado que sea la justicia ordinaria la que desarrolle la investigación y el Ministerio Público indague las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. La experiencia de lo ocurrido en Putre con Franco y los otros con Cristo también debe significar un cambio en la manera en que se aborda el servicio militar en nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar? En todo caso, para que ustedes sepan, todo este proceso se perdió cerca o más de un mes prácticamente, donde se pudo haber avanzado con diligencias importantísimas, por ejemplo, respecto a la exhumación del cuerpo del soldado fallecido. Poder realizar los exámenes, poder saber con data y con exactitud respecto a requerimientos que pueda hacer en su momento la ministra Buch. Ahora va a recaer todo esto en la Fiscalía, que es la Fiscalía de Arica, la que va a llevar frente al Juzgado de Garantía de Arica todos estos antecedentes. Tendrá que la ministra en visita, Jenny Buch Reyes, entregar además toda la información, abrir los dossiers para entregar toda la información, incluso de las diligencias que ella había emanado, para que queden en manos del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía. Una derrota, obviamente, para la justicia militar, y esto generó muchísimo análisis, Catherine Tomás, auditores, respecto a varios puntos. Uno de ellos es que el soldado conscripto tiene la categoría de militar, y por eso es que también se suman acá cosas que, evidentemente, no van a resarcir el dolor de una familia, pero son las indemnizaciones, las pensiones, etcétera, porque tiene el carácter militar. Entonces, por eso esto era lo que se debatió muy fuerte entre abogados respecto a si hay competencia o no. ¿Qué es lo que primó? Esto es para poder entenderlo en simple. Primó lo que ha dicho la comparativa que hacen en materia de derecho internacional, de la Corte Penal Internacional, que estos casos, cuando se habla... La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando esto se habla respecto a ello, de violaciones de derechos humanos, tiene que ser justicia civil y no militar. Y acá la base de la denuncia está en esa materia. No es que le explotó una bomba, no es que disparó un soldado a otro, no, se habla de una violación de derechos humanos a estos jóvenes que estaban en su categoría de soldados conscriptos realizando un entrenamiento militar. Oye, no es que podemos nosotros convertirnos en oficial de registro civil y extender el certificado de función de la justicia militar. No, pero se marca un... No, lo que se marcó es que el espacio de competencia de la justicia militar se reduce desde la dictación de esta sentencia se reduce una enormidad. O sea, yo que los militares empiezo a cerrar tribunales militares porque no van a tener caso, porque se reduce. Y esto es que tienen que ser militares contra militares, si es que hay un agresor y un agredido, por ejemplo, en el ejercicio de sus funciones militares y relacionados con el aspecto bélico más bien. Sí. Bueno, ese es el punto. ¿No es cierto? Sí. No queda nada prácticamente. No. Porque para eso tiene que haber guerra, casi.
Tendría que haber un conflicto armado de guerra o que, digamos, no tenga el carácter de una violación a derechos humanos. Claro, yo que el ejército marino, empiezo a cerrar tribunales militares porque no tiene sentido, no van a tener, después de esto no hay trabajo. Y ojo, que ya no tienen tanto trabajo. No, ya no tienen mucho. Y la justicia civil en estos momentos va a estar fiscalizando, entre comillas, ¿no es cierto? Fiscalizando desde el punto de vista de las controversias, yo creo que mucha de la actividad militar que se consideraba propiamente militar. Claro. Así de simple, yo creo que los auditores del ejército, de la armada, tienen trabajo. Sí. Mucho trabajo después de esto. Ya. Lo que viene ahora es la exhumación del cuerpo de Franco, que probablemente revive el dolor, obviamente, de una familia entera, desde el punto de vista de los chequeos, y ahí obviamente hay una pauta que seguramente el fiscal Carrera, el fiscal regional de Arica, va a tener que entregar respecto a qué es lo que van a buscar con los informes tanatológicos en esa exhumación. La ministra Boca había dado a entender en conversaciones con terceros de que había que hacer un levantamiento. En esto coincidían ambos, pero para poder tener una serie de elementos sobre la mesa, incluyendo, recuerdan ustedes que aquí se supo, cuando esto ocurre no se sabía, porque después lo informa el Ministerio de Salud, que incluso había una bacteria que agravaba los resfríos o las influencias, ya sabemos lo que pasó en Ñuble. Entonces todo eso hay que ver si se va a levantar, cuál va a ser el registro y cuál van a ser finalmente los informes que se van a pedir tanatológicos en ese proceso. Y lo que mencionaba esto de toda la información de las diligencias que ya hizo la ministra Buch cuando había sido destinada, porque ella, recordemos, incluso hizo la caminata. Viajó, viajó varias veces. Y tiene toda esa información, todo eso tiene que pasarlo a la Fiscalía. Sí. Y eso es interesante lo que dices tú, Catherine. Porque... Perdón, un paréntesis. Todas esas diligencias tienen absoluto valor. Sí. Claro. O sea, no es que las pase porque... No, tienen valor investigativo. Valor investigativo y valor probatorio. Sí, porque están dirigidas por justamente la jueza. Pero, y es muy interesante esto porque la ministra Buch, más allá de que puedan haber críticas respecto a que ella representa a los tribunales castrenses, básicamente, porque además es de la Corte Marcial, es bien interesante porque la información que nosotros manejamos es que la ministra Buch estaba llegando ya a un puerto respecto a ciertas responsabilidades dentro de la estructura de mando. Y probablemente lo que le entrega, como dice Tomás, va a ser muy interesante para el fiscal Carrera porque probablemente va a poder acelerar mucho más ciertos procesos para poder identificar responsabilidades, ya sea desde el punto de vista de lo que no hicieron o que debieron haber hecho, etcétera, etcétera, que entendemos, según la información que nosotros manejamos, que la ministra Buch estaba ya armándose un criterio bastante basado de lo que pasó esa madrugada y los hechos uno a uno y responsabilidades de mando respectivas. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor.